Buenos días, la intención de este video es dar una síntesis de la materia de Teología Trinitaria 1 y a su vez hablar sobre las obras de Dios. El contenido sería el siguiente: los decretos de Dios, la creación, la providencia, la predestinación, las perfecciones de Dios y la Trinidad. ¿Qué se entiende por el decreto de Dios? Bueno, el decreto de Dios es su propósito o determinación respecto de las cosas futuras. Otra definición es que el decreto de Dios es su plan eterno, por lo cual, según su voluntad decretiva y para su gloria, predestinó todo lo que sucede. Algunas características del decreto de Dios es que es singular, solamente Dios intervino, es comprensivo y alude a su alcance, incluye todas las cosas, es incondicional, no basado en influencias externas, es eterno debido a que se originó en la eternidad pasada y antes de la creación de todas las cosas, y esto incluye el tiempo. Es efectivo y esto habla de su cumplimiento. En palabras del teólogo Hodge, dice que los decretos de Dios son ciertamente eficaces, esto es, aseguran el cumplimiento de lo que Él decreta. Todo lo que Dios ordene previamente tiene ciertamente que suceder. Es inmutable, no cambia, y como vimos en la definición, tiene un único objetivo, que es la gloria de Dios. La causa final de todos los propósitos de Dios es su propia gloria. Cuando hablamos de los decretos de Dios suelen presentarse algunas objeciones. Una de ellas es que el decreto de Dios es contrario a la libre intermediación moral del hombre. En respuesta a esto, el pastor MacArthur comenta que las personas son libres de actuar dentro de los límites de su naturaleza. Todos los hombres están caídos en Adán, su naturaleza está corrompida por el pecado y por lo tanto no son libres de elegir la justicia. No obstante, siguen tomando libremente sus decisiones morales de acuerdo con sus pensamientos y sus deseos. Entonces aquí no se atenta contra la libertad del hombre ni contra su moral. No obstante, esta libertad está condicionada a su naturaleza. Es una naturaleza pecaminosa, por lo tanto los resultados o las obras que va a realizar el hombre van a ser pecaminosos. Otra objeción es que el decreto de Dios desalienta las buenas obras. El teólogo Berkhoff comenta que, puesto que el decreto establece una interrelación entre medios y fines, y los fines están decretados solamente como resultado de los medios, estos animan al esfuerzo en lugar de desalentarlo. La firme creencia en el hecho de que, según los decretos divinos, el éxito será la recompensa de la faena, constituye una invitación a valerosos y perseverantes esfuerzos. Entonces, en lugar de desalentar, anima a las buenas obras. Otra objeción es que el decreto de Dios es fatalismo. El fatalismo es impersonal, no es inteligente ni pretende un fin último. Por el contrario, la determinación soberana de Dios respecto a su decreto es el acto personal de Dios, que es la sabiduría perfecta, omnisciencia, justicia, amor y gracia. Una última objeción es que el decreto de Dios hace que Él sea la causa responsable del pecado, pero esto muy similar a la primera objeción sobre la moralidad. Realmente el único responsable del pecado es el ser humano, ya que posee una libertad moral. Y como también lo vimos al principio, esta libertad está condicionada a su naturaleza pecaminosa y por lo tanto él peca y él es el responsable del pecado. Los decretos de Dios están relacionados con todas las cosas futuras, sin excepción. Todo lo que se lleva a cabo a su tiempo fue predeterminado antes del principio del tiempo. Y esto incluye las obras de Dios, que son la creación, providencia y la redención. Y bueno, ¿qué relación hay entre las obras de Dios y sus decretos? Bueno, primeramente se dice que la creación es una creación por fiat, o sea, por decreto, y en palabras del pastor MacArthur, dice que la explicación de la creación que mejor encaja en la doctrina bíblica de la divina creación es el creacionismo por fiat, que afirma que Dios creó el universo mediante fiat o decreto. ¿Qué relación hay de la providencia con el decreto de Dios? Bueno, porque la providencia es un medio por el cual Dios lleva a cabo sus propósitos, como lo dice la definición.
La providencia de Dios significa la acción continua de Dios para conservar su creación y guiarla hasta conseguir los propósitos pretendidos. Y aquí el doctor Erickson la categoriza de dos maneras, como conservar y gobernar. Conservar significa que Dios mantiene la creación a la que ha dado la existencia, y gobernar significa que Dios está implicado activamente en la consecución de sus propósitos en la creación, y que el pecado no puede frustrar estos propósitos. Y en relación a la redención, el pastor MacArthur dice que al ser el decreto de Dios tan exhaustivo, su soberanía se extiende hasta el plan de la redención. En realidad, la doctrina del decreto eterno y universal de Dios y la doctrina de la predestinación no son doctrinas separadas. La última es un subconjunto de la primera. Por consiguiente, lo que caracteriza el decreto de Dios para llevar a cabo todas las cosas, también caracteriza su decreto respecto a la salvación y a la condenación del hombre. Pues aquí hace una comparación entre el decreto de Dios y la predestinación. Y termina diciendo que la predestinación del hombre es, pues, eterna, incondicional, inmutable y eficaz. Mismas características que vimos sobre el decreto de Dios. ¿Qué perfecciones de Dios son manifestadas en sus decretos? Bueno, antes de mencionar alguna, quisiera definir que las perfecciones de Dios son las características esenciales de su naturaleza, puesto que tales características son necesarias para su naturaleza. Todos sus atributos son absolutamente perfectos. Entonces, por eso se le denomina perfecciones a sus atributos. Entonces, aquí hablamos en plural de perfecciones y podemos llegar a pensar como elementos que conforman a Dios. Pero al contrario de eso, las perfecciones de Dios son lo que Dios es en realidad, es lo que Dios es en 100%. Las escrituras aluden a ciertas perfecciones con el verbo ser e indican que Dios es por completo la perfección en cuestión. Por ejemplo, 1 Juan 1:5 declara que Dios es luz, lo cual alude a su santidad. Entonces, una de las perfecciones manifestadas en sus decretos, es cierto que hay varias, pero yo quisiera solo mencionar una por cuestiones de tiempo, y es su santidad. Y su santidad en el sentido de otredad. Muchas veces pensamos en santidad como su perfecta moralidad, que es cierto, pero también su santidad, como menciona el doctor Sproul, apunta a dos ideas distintas pero relacionadas. Primero, el término santo destaca la otredad de Dios en el sentido de que Él es diferente y superior a lo que nosotros somos. También subraya su grandeza y su gloria trascendente. Entonces, una de las perfecciones manifestadas en sus decretos es la santidad, debido a que señala o enfatiza su superioridad sobre todos nosotros, su gloria, su grandeza, y solamente un ser trascendente como es Dios puede decretar y llevar a cabo esos decretos. Por último, quisiera terminar diciendo que todo lo que hemos dicho anteriormente sobre Dios, nos referimos a un Dios trino. Y quisiera ahorita solamente mencionar unas cosas sobre la doctrina de la Trinidad. Y la doctrina de Trinidad consiste en que Dios es absoluta y eternamente una esencia, y que subsiste en tres personas distintas y ordenadas, sin división y sin replicación de la esencia. Entonces vemos la cristiandad se identifica como una religión monoteísta, que el monoteísta comunica la idea de que hay un solo Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, la Escritura llama a Dios a tres diferentes personas: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, todo lo que hemos dicho anteriormente también corresponde a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y bueno, estas fueron las referencias que utilicé para esta presentación, y sería todo por este video.